la intervención militar norteamericana en nuestro país. También a Sandino se le considera como el padre de la revolución popular sandinista y antiimperialista. También se le considera el sol que nos ilumina y el sol que nunca declina. Entonces, eso es lo que vamos a estar abordando el día de hoy. En las clases de historia hemos hablado de Sandino, hemos leído a Sandino, hemos escrito sobre Sandino, hemos dibujado a Sandino. No es un tema ajeno, ¿verdad?, a nuestra realidad. Vamos a partir haciendo un breve recorrido, en este caso por su nacimiento. Sabemos de que él nació en Liquinomo, Masaya, un 18 de mayo de 1895. Estamos ahorita en el mes de febrero, yo creo que está próxima casi la celebración de esta efeméride, el 18 de mayo. Entonces, al 18 de mayo se van a cumplir 131 años de que este general haya nacido en nuestro país, en Nicaragua. Y el día de mañana, que es 21 de febrero, hoy estamos en 20, mañana es 21 de febrero, se está conmemorando un aniversario más, digamos, del asesinato del general Sandino, que fue un 21 de febrero de 1934. El día de mañana estará cumpliendo 92 años del tránsito del plano terrenal al plano inmortal. En este caso, Sandino, la historia en sus palmares está el haber sido líder guerrillero nicaragüense. Él prácticamente fue asesinado por órdenes de Anastasio Somoza García. Ustedes van a decir quién era Anastasio Somoza García. Con la venida, ¿verdad?, o con la intervención militar norteamericana, se creó lo que se conoció como la Guardia Nacional. Y a la Guardia Nacional se dejó a la cabeza de ella a Anastasio Somoza García, ¿verdad? Y él prácticamente ordenó, gestó, planeó el asesinato, ¿verdad?, de este general. ¿Cómo lo hizo? Lógicamente a traición. Lo mandaron a convidar a una cena donde iba a estar participando con el presidente Juan Bautista Sacasa, el presidente en turno, y al salir, ¿verdad?, al participar en ese convivio, él fue detenido y ejecutado por la Guardia Nacional, y desde ese entonces se comenzó a consolidar con mayor auge lo que fue, ¿verdad?, la dictadura de los Somoza. Ahora, lo que nosotros también debemos de saber es que, bueno, Sandino fue asesinado, pero sus restos no han sido encontrados, ¿verdad? El cuerpo de Sandino como tal no existe en una tumba. El cuerpo de Sandino como tal no está en un ataúd, porque fue totalmente desterrado, ¿verdad? No se sabe qué hicieron con el cuerpo de Sandino. Y vamos a escuchar una canción que se originó, ¿verdad?, con ese tema. Escuchemos y prestemos atención, porque sí la hemos escuchado. ¿Dónde está? Tu madre está preguntando, nadie le responderá. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? Tu madre está preguntando, nadie le responderá. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá. Ahorita, pero la hora está ahí, ¿verdad? Entonces tenemos ahí la tumba del guerrillero. Esa canción se origina por esto. Sandino no se sabe dónde está, dónde quedaron sus restos.
se considera que todo el territorio nacional, palmo a palmo, en cada centímetro cuadrado de nuestra república, ahí descansan, ¿verdad?, sus restos. Prácticamente sus ideales se han multiplicado. Más adelante estaremos hablando ahí de otra de las canciones cuando él decidió comenzar esta rebelión, y eran 30 con él, iniciaron 30 con él, ¿verdad? Pero ahora son miles, ahora son millones con él. Ideal que no solamente ha perdurado acá en nuestro país, sino que también ha trascendido, en este caso, frontera, porque también ha inspirado revoluciones a nivel internacional. Bueno, en el caso de Rubén Darío, sabemos de que la mamá de él fue una persona que se dedicó a trabajar al campo, fue una señora campesina, se llamaba Margarita Calderón, la mamá de Sandino. El papá de Sandino sí era adinerado, el papá de Sandino era cafetalero, el papá de Sandino sí tenía dinero, ¿verdad? Y se llamaba en este caso don Gregorio Sandino, pero al igual, ¿verdad?, él prácticamente, por decir así algo, fue un hijo no reconocido por don Gregorio Sandino, y a él le correspondió prácticamente sufrir y vivir la miseria al lado de su mamá. En su etapa de desarrollo nosotros vamos a encontrar a Sandino, pero Sandino trabajando en el campo, ¿verdad? Sandino trabajando en el comercio. Vamos a ver que en el año, por ejemplo, 1921, él tuvo un incidente que lo obligó prácticamente a abandonar el país, ¿verdad?, de moverse de su lugar donde él estaba, y él huyó a trabajar en las minas. Estuvo trabajando en las minas, estuvo trabajando en las refinerías de Honduras, también estuvo trabajando en Guatemala y estuvo trabajando en México. Prácticamente el país de donde él trajo la inspiración para iniciar la lucha guerrillera en nuestro país. En México, él prácticamente se apropió de ideas de anarcosindicalismo, aprendió bastante de lo que es la Revolución Mexicana, aprendió bastante de lo que es el espiritismo, lo que lo llevó a él, ¿verdad?, a convertirse en un luchador con visión social y con visión, ¿verdad?, antiimperialista. Cuando él regresa en 1926, regresó al país, después de estar trabajando en México, regresa con la intención de unirse a las filas liberales contra el gobierno conservador. Aquí vamos a hacer otro paréntesis. A veces nosotros decimos Sandino, Augusto C. Sandino. Los ideales de Sandino eran liberales, ¿verdad? Él era de ideas liberales. Y cuando él vino a Nicaragua en 1926, se viene a encontrar con una guerra constitucionalista que estaba entre los liberales y los conservadores, que eran los que gobernaban el país. En la historia ustedes han tomado como referencia de que los liberales gobernaron en la ciudad de León, que era la cuna del liberalismo, y los conservadores que tenían su gobierno, y también ellos gobernaban en la ciudad de Granada. Entonces esos eran los dos focos principales en las partes políticas que había en Nicaragua. Pero en esa guerra constitucionalista de 1926 a 1927, este prácticamente fue un golpe civil, un conflicto civil que se dio por un golpe de Estado, en este caso de Emiliano Chamorro, que era conservador. Ese golpe de Estado se conoce como el Lomazo, ¿verdad?, contra Carlos Solórzano, que era el presidente liberal, y contra Juan Bautista Sacasa, que era el vicepresidente en ese entonces. Los liberales, ¿verdad?, liderados en este caso por José María Moncada y apoyados por México, lucharon para ver cómo el vicepresidente Juan Bautista Sacasa fuese, ¿verdad?, instaurado nuevamente como gobierno. Ellos, ¿verdad?, vinieron prácticamente, y Sandino junto con los liberales, ellos lucharon contra los conservadores
Recuerden que los conservadores en ese entonces estaban apoyados por los Estados Unidos, ¿verdad? Por la potencia norteamericana estaba apoyando a los conservadores, y Sandino, junto con el pueblo liberal, ¿verdad?, que tenía en ese entonces, él decidió emprender la lucha contra ellos. En 1927, ¿verdad?, en la historia llega prácticamente un conflicto de un año, 1926-1927. En 1927 se da el famoso Pacto del Espino Negro, ¿verdad? Un pacto del Espino Negro donde nosotros vamos a ver acá de que hay una figura muy importante, y estamos hablando de Harry Stimson. Harry Stimson es prácticamente un norteamericano, ¿verdad?, enviado por Estados Unidos, el cual prácticamente estaba, por decir así, obligando a los guerrilleros a que se rindieran y que entregaran sus armas, y que ahí terminaba la guerra. Todos los demás generales de la línea liberal, ellos decidieron aceptar el pacto, pero el único que no aceptó el pacto del Espino Negro, el único que no quiso rendirse, el único que no quiso deponer sus armas, fue Augusto C. Sandino. Y es donde da origen a una de las frases emblemáticas, que muy célebre, que la escuchamos hasta en estos días. Él dijo: no me vendo ni me rindo, ¿verdad? Y con eso era prácticamente un mensaje a que él estaba dispuesto a continuar la lucha, ¿verdad?, en Nicaragua. En este caso ya no era contra el gobierno conservador o contra los conservadores, sino que él ya venía en la lucha contra el imperio, una lucha antiimperialista, porque lo que se estaba instaurando en Nicaragua era un ejército norteamericano, y Sandino no quería ejército extranjero en nuestra patria. A partir de ahí, entonces, Sandino decide fundar el ejército, y el primer ejército que él fundó se llama Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua. Él operaba desde las montañas de la Segovia, por todo lo que se conoce como el Chipote. Él libró varias guerras, o sea, libró o trabajó con la guerra de guerrilla, y esa guerra de guerrilla prácticamente le hizo bastante daño al ejército norteamericano, ¿verdad?, durante 6 años. Y a partir, ¿verdad?, de esa decisión de Sandino, ¿verdad?, esa decisión de Sandino de conformar este ejército, surge, ¿verdad?, esta otra canción. Vamos a escuchar una parte de ella donde dice: eran 30 con él. Me decían bandoleros por mirar al sol de frente, quería tanto su pueblo, no quería ser presidente. Aprendió de la montaña y de su rey normal, que hay que matar la serpiente y fue normal. Se fue, eran 30 con él. Se fue, eran 30 con él. Dejar la casa la misma es jodido perjuelo, por pensar hacia Sandino lo llamaron bandolero. Fue su ejército de niños, mujeres y hombres descalzos, quería tanto a mi tierra Nicaragua, y se fue, eran 30 con él. Y se fue, eran 30 con él. Eran 30 con Sandino, el primer ejército que se conformó. Analicemos la parte de la letra donde dice: dejar la casa, dejar la milpa, es jodido, pero es bueno. Entonces él prácticamente abandonó todo su valor, ¿verdad?, económico que tenía. Abandonó a su esposa, ¿verdad?, a Blanca Grau, porque él iba a emprender una lucha de guerrilla.
él prácticamente no tenía nada donde vivir, es donde le agarraba la noche, pues ahí se quedaba. En 1933, ¿verdad? Aquí avanzando en la historia, 1933-1934, es donde nosotros nos vamos a encontrar con esta otra faceta que es la faceta de la paz, ¿verdad? Y la traición, la paz y la traición. Entonces, en 1933, las tropas estadounidenses se fueron del país, no aguantaron a Sandino. Sandino les estaba haciendo mucho daño en las montañas. Recuerden que la lucha de Sandino es una guerra de guerrilla, una guerra para la que no estaba preparada el ejército norteamericano, y Sandino conocía muy bien las montañas de Nicaragua, ¿verdad? En emboscada tras emboscada le causaba numerosos daños a ellos. Y prácticamente vieron los norteamericanos de que no podían con Sandino, y entonces en 1933 ellos deciden abandonar el país. Entonces, en este caso, cuando se abandona el país, entonces se firma un convenio de paz, en este caso con el presidente Juan Bautista Sacasa. Recordemos que Juan Bautista Sacasa era el vicepresidente que había sido derrocado y que después fue instaurado por la lucha de Sandino como presidente de Nicaragua. En este proceso, entonces, los norteamericanos se van y dejan instaurado, ¿verdad?, en ascenso militar a Somoza, ¿verdad? A Somoza, que era el que estaba al mando, en este caso, de la Guardia Nacional. Pero, ¿verdad?, en este ascenso nosotros vamos a encontrar algo. ¿Por qué es que Somoza veía en Sandino una amenaza? ¿Por qué Somoza estaba preocupado por Sandino? Entonces, ¿qué motivó a Somoza a eliminar a Sandino? Fijémonos bien. Sandino, una vez que se firmó la paz, se firmó el convenio, Sandino comenzó a formar cooperativas, ¿verdad? Cooperativas. Estas cooperativas que él fundó, las hizo a orillas del río Huihuilí, ¿verdad? A orillas del río Huihuilí. Estas cooperativas estaban integradas por campesinos que habían participado en el Ejército Defensor de la Soberanía de Nicaragua. Él estaba buscando a través de esta unión de que ellos fueran autosuficientes en la producción, que produciesen en paz y que garantizaran la soberanía nacional. Lo que Sandino buscaba, ¿verdad?, en este caso con la creación de las cooperativas que existen hasta hoy, ¿verdad?, cooperativas que están organizadas y que aún funcionan, y que este modelo de cooperativa no solamente se quedó en Nicaragua. Muchos países tomaron la idea de Sandino y comenzaron a crear cooperativas en sus países. Entonces, el propósito era fomentar el trabajo solidario, la producción agrícola y el bienestar de las familias campesinas, impidiendo la explotación. Si nosotros vemos hoy en día cuál es el principal rubro que Nicaragua podría sacarnos de la pobreza, se llama la agricultura, se llama la producción. Muchos de nuestros jóvenes hoy en día no quieren prepararse para trabajar el campo, no quieren prepararse para trabajar la tierra, y es ahí donde prácticamente está el desarrollo y la prosperidad de la nación. Entonces Sandino buscaba en ello, ¿verdad?, el bienestar de los que habían servido a la patria ofrendando su vida y que habían llegado hasta ese momento. Sandino visionaba en el régimen de cooperativas una alternativa económica, pensando primeramente en el desarrollo económico del norte, y lógicamente esto, ¿verdad?, se iba a venir irradiando hasta generar un progreso total, ¿verdad?, en nuestro país. Esto prácticamente a Anastasio Somoza García le dolía, ¿verdad? Le dolía y le estaba dañando el hígado, ¿verdad? Y entonces estaba buscando él la manera y la forma de cómo eliminarlo. Entonces ahí fue cuando se planeó, ¿verdad?, el asesinato de Sandino, un 21 de febrero de 1934, en la famosa fiesta de la traición, donde él fue convocado a casa presidencial, en este caso para celebrar y conmemorar el pacto de paz, ¿verdad?, que se estaba realizando.
Allá aprovecharon para capturar a Sandino. Después que fue capturado, fue ejecutado por órdenes exclusivas, ¿verdad?, del general Somoza. Y, dice la historia, sus restos fueron desaparecidos. Y eso es lo que da origen, ¿verdad?, a la canción La tumba del guerrillero. Los restos de Sandino no se sabe dónde están. Entonces, el legado histórico, fíjense bien, de Sandino, es prácticamente no solamente un símbolo en nuestro país, sino que también es un símbolo a nivel mundial, sobre todo en aquellos países que han emprendido una lucha, ¿verdad?, contra el imperialismo. Sandino también tiene como legado la inspiración de la Revolución Cubana en 1959. En el caso, ¿verdad?, a lo interno en nuestro país, bueno, Sandino, siendo de origen liberal, pensamiento liberal, es la base ideológica del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ¿verdad? Organización político-militar que el 19 de julio de 1979 pues dio con la finalización, ¿verdad?, de la dictadura de los Somoza. En el caso de otro de los legados de Sandino que nosotros debemos de saber y debemos de tener ahí muy presente, es la defensa de la soberanía nacional. ¿Verdad? Tenemos que defender nuestra soberanía, nuestro país, nuestra nación, nuestra patria. La dignidad de la patria se defiende, el antiimperialismo, ¿verdad?, se combate y se lucha por la justicia social. Entonces, a nivel de Nicaragua, ¿verdad?, a nivel de Nicaragua, nosotros tenemos en el general Sandino el pilar de la identidad nicaragüense, el que ha inspirado las cooperativas en nuestro país. Es considerado, ¿verdad?, un símbolo de resistencia popular antiimperialista. En el caso, ¿verdad?, desarrolló el principio de no intervención extranjera, ¿verdad?, siempre ocupándonos o refiriéndonos a Sandino, sintetizado en su lucha contra la ocupación estadounidense. Él quería que en Nicaragua se hubiera un ejército, porque sea ejército nacional, que no tenga que ver ningún otro país, ¿verdad?, con armas a imponer órdenes, ¿verdad?, a nuestra nación, sino que prácticamente fuesen los mismos nacionales que estuvieran a cargo de la defensa del país. Y en este caso él acuñó esa frase de patria libre, ¿verdad?, o morir. En el caso de identidad y resistencia, es reconocido como héroe nacional. Sí, está contemplado en la Constitución Política de Nicaragua. Él está representando la resistencia histórica de nuestro país, ¿verdad?, la resistencia histórica de nuestro país frente a la opresión. En el caso, ¿verdad?, decíamos que a nivel nacional él inspiró al Frente Sandinista de Liberación Nacional, pero recordemos que aquí también hay otro estudioso que está ahí, Carlos Fonseca Amador, ¿verdad? Carlos Fonseca Amador se apropia de los ideales de Sandino, ¿verdad?, los hace propio y los interioriza en la organización del Frente Sandinista de Liberación Nacional. En el caso, él creó cooperativas y también quiso potenciar el rol de las mujeres, ¿verdad?, cooperativas y el rol de las mujeres. La primera, bueno, le decíamos que la primera cooperativa que él fundó fue a orillas o a riberas del río Huihuilí, que es el río Coco. Ahí promovió, fíjense bien, la conciencia colectiva, les dio liderazgo a las mujeres. ¿Quién fue la principal lideresa que tuvo Sandino en ese entonces? Su esposa Blanca Arauz, ¿verdad? Blanca Arauz fue una de las primeras líderes a las cuales Sandino potenció, sentando la base de la igualdad y la equidad económica. Si ustedes ven, en años anteriores, el que tenía todo el poder económico, ¿verdad?, en la casa era el hombre, ¿verdad? El hombre era el dueño de la casa, el hombre era el dueño de la propiedad, y la mujer prácticamente no tenía ni una sola decisión en ello. Hoy en día nosotros vamos a encontrar
a mujeres que son dueñas de su propia casa, mujeres que son dueñas de su propia finca, a mujeres que son dueñas de su propio emprendimiento, mujeres que se están educando, se están formando para ser profesionales. Esa fue la idea y la visión que tuvo, ¿verdad?, Sandino al crear estas cooperativas. También él veía en Nicaragua, imagínense que Nicaragua tiene una bendición y por eso nosotros somos codiciados a nivel internacional. Nicaragua tiene la posibilidad de crear un canal interoceánico. Un canal interoceánico que prácticamente en su mayoría, en su totalidad, en un 80% ya está hecho. Y está hecho por la naturaleza. En caso de hacer esfuerzo, lo que se haría es mínimo, ¿verdad?, para tratar de conectar el Atlántico con el Pacífico. Entonces, esa posibilidad también Sandino la visionó con la construcción, ¿verdad?, del gran canal interoceánico como una fuente de progreso, ¿verdad?, para nuestro país. Y esto es verdad, ha sido prácticamente un tema de discordia, porque algunos quieren, ¿verdad?, y otros no quieren aprovechar ese recurso natural que está, ya por naturaleza, navegando a través del río San Juan. Ustedes conocen la geografía, llegando al Gran Lago de Nicaragua y luego solamente atravesando el Istmo de Río ahí para poder llegar, ¿verdad?, al Océano Pacífico. Entonces, a nivel internacional, Sandino ha servido de resistencia, como símbolo de resistencia antiimperialista. Ha sido, ¿verdad?, también un ejemplo en Latinoamérica que ha trascendido fronteras, que ha sido prácticamente inspirador de todos aquellos países que han luchado en América Latina y que han luchado, ¿verdad?, por la soberanía y por la determinación de sus pueblos. Nosotros podríamos ver en Sandino, fíjense bien, cuando nosotros hablamos de Sandino es hablar de amor a la patria. En uno de sus pensamientos que dijo Sandino, dijo: el amor a mi patria lo he puesto sobre todos los amores, y tú debes convencerte que para ser feliz conmigo es menester que el sol de la libertad brille en nuestras frentes. ¿Por qué será que Sandino dijo esto? ¿A quién se dirigía Sandino cuando escribió este pensamiento? Recuerden a Sandino recién casado, ¿verdad? Recuerden a Sandino recién casado y tener que abandonar a su esposa porque él no le garantizaba ser feliz mientras en Nicaragua no hubiese paz, mientras en Nicaragua no hubiese libertad. Para poder garantizarle esa verdadera felicidad que le llevaba a Blanca Arauz, primeramente tenía que luchar por ella. Es donde expresa, ¿verdad?, la prioridad absoluta del amor a la patria y la lucha por la libertad sobre el amor personal, ¿verdad? Abandonar, dice la milpa, abandonar la casa, abandonar todo, emprender una lucha donde no sabes si vas a retornar, donde no sabes lo que te espera es la muerte. Y sin embargo, él, ¿verdad?, no desistió y continuó. Hay otra frase donde hablamos de la identidad de Sandino, y uno de los pensamientos que nos hace recordar esto dice que soy nicaragüense. Y a veces nosotros nos apuntamos de ser nicaragüenses. Soy nicaragüense y me siento orgulloso de que en mis venas circule más que cualquiera la sangre india americana que por atavio encierra el misterio de ser patriota, leal y sincero. Esa frase la escribió Sandino allá por el 1 de julio de 1927 en el manifiesto de San Albino. Ahí prácticamente en esta frase él está pronunciando la lucha que debe de imperar en este caso contra la ocupación estadounidense de 1927 a 1933, convirtiéndose en un lema de resistencia y amor a la patria, ampliamente recordado en Nicaragua hoy en día. Y hay una frase, ya para ir casi finalizando esto, fíjense bien, hay una frase que la hemos escuchado
y es la frase de patria libre o morir. Patria libre o morir. Esa frase de Sandino se originó acá en Nicaragua y también ha trascendido países. En otros países también se utiliza. ¿Cuál fue el origen de esa frase? Es una frase, ¿verdad? O es un grito de guerra. Esto se originó el 12 de julio de 1927. Hasta fecha exacta hay de la el origen de esa frase, donde Augusto C. Sandino, como líder guerrillero, en este caso de Nicaragua, envió una carta al capitán Gilbert de Hatfield, creo que así se va a pronunciar ahí, Gilbert de Hatfield, del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Este capitán, ¿verdad?, del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, le estaba pidiendo que se entregara, ¿verdad?, y que se rindiera. Entonces Sandino le mandó esa carta y él le mandó a decir, ¿verdad?, esa frase: patria libre o morir, en respuesta a una solicitud de entrega de armas, simbolizando la lucha antiimperialista y la defensa de la soberanía nacional. Entonces, en conclusión, ya cerrando nuestra participación, entonces, estimados estudiantes que están acá presentes, estimados colegas que estamos por acá, ¿verdad?, reunidos el día de hoy, personal directivo, por si nos acompañan acá presente, directivo y administrativo. El general Sandino dejó en Nicaragua, fíjense bien, un legado imperecedero de soberanía nacional, dignidad, patriotismo y antiimperialismo. Su mensaje central: soberanía y no injerencia. Eso nos dijo Sandino, resumido en patria libre o morir, dignidad nacional y orgullo, justicia social y amor al pueblo, amor a Nicaragua, defendiendo la autodeterminación, la justicia social y la defensa de la tierra frente a la intervención extranjera. Su lucha por la independencia sigue vigente como símbolo de identidad nacional. Gracias por haberme escuchado.